voy a pasar a una situación distinta, yo me voy a sentir de muy distinta forma a que si yo siento profundamente que con la muerte va a terminar todo, que es lo que la cultura de la época me ha hecho creer. ¿Sí? Entonces, este tema de pensar en la propia finitud, para decirlo en términos un poco más elegantes, ¿no?, parece que nos pone ante lo que es verdaderamente importante en la vida o no. Ya lo que yo quiero dejar antes de irme, ya cómo quiero irme. Y si pensamos en aquellos que se van, siempre los recordamos por las acciones buenas o malas que hicieron. O no los recordamos, porque la verdad es que no hicimos nada interesante. Pero aquellos que mantienen en nuestra memoria, ¿no?, un lugar profundo en el corazón, son aquellos que nos hicieron el bien. Y ya solo esto debería de bastar para sentir que en esa actitud ante la vida se siente la posibilidad de una trascendencia. Sea como sea, es algo que tiene que ver mucho con cómo yo me muevo en el mundo, en el tiempo, y con qué carácter realizo yo una misión, si la tengo o no la tengo, o la dejé, por ejemplo, la dejé, ya no la tengo, la extraño. ¿Cómo es eso? ¿Extrañas algo tú y no lo realizas? ¿No? Entonces, por ahí hay un fondo en el buen conocimiento que habría que considerar. Y no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Y los actos contradictorios unitivos se acumulan en ti. Y si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Esos son los principios que me parece que tienen que ver. Hay mucho más, por supuesto, en la enseñanza del nuevo humanismo, ¿no? Pero estoy poniendo nada más los elementos como para, ¿cómo se dice?, reorganizarlos, por decirlo así, ¿no?, en torno al buen conocimiento y encontrando ciertas anclas. Esa es más o menos la intención de la charla. Otra necesidad importante, aparte de la libertad y del sentido de la vida, bueno, ¿cuento con energía o no? ¿Estoy con fuerza o no? Siento que no puedo hacerlo, me siento inseguro, soy conformista, escéptico, violento, qué sé yo. Y también hay otros registros que hacen a la decisión, a la fuerza, a la resolución, a la denuncia, a la rebelión, a la fe. A veces nos olvidamos que a nosotros nos programaron al venir al mundo y damos por cierto esa programación y nos supeditamos a ella, nos sometemos a una estructura no elegida por nosotros. Por eso creo yo que ser humanista es difícil, porque exige el acto de valentía de reestructurar la propia programación con la que te condicionaron, distinguiendo qué es aquello que realmente quieres acoger, qué no, y qué cosas, con qué reemplazas aquello que tu programación no te dio. Este tema, por ejemplo, de la resolución, la denuncia y la rebelión, en nuestra cultura, ¿sí?, está muy inhibida por una suerte de principio de obediencia, de sumisión, ¿no?, que nos ha ¿cómo se dice?, quitado fuerza interior. Nos ha quitado fuerza interior. Entonces, si uno siente que eso es un condicionamiento, uno tiene que hacer algo para transformarlo, porque si no, no introduces, ¿no?, libertad, sentido y fuerza. Y la otra cosa que quiero decir es que estas cosas están relacionadas. Una necesidad no es independiente de la otra, sino que más o menos juegan todas en conjunto, ¿sí? Y entonces entramos a un gran tema, que es cómo venzo las resistencias. Yo tengo intención de liberarme, pero también tengo las resistencias, tengo las cosas que se oponen a eso. Entonces ahí hay un trabajo que hacer, y la disposición a vencer las resistencias es fundamental para poder tener un camino evolutivo. Si logras fe en ti mismo y en lo mejor de quienes te rodean, fe en nuestro mundo y en la vida siempre abierta al futuro, empequeñecerá todo problema que hasta hoy te pareció invencible. Esto es me parece a mí una cosa muy, muy interesante. La conciencia hay que ayudarla un poco, porque a veces ella misma engrandece las cosas que no son tan grandes.
¿sí? Pero como se irán dando cuenta mientras yo estoy diciendo esto, esto es un arte, esto es un aprendizaje, como lo vamos a ver más adelante. Esto es un ejercicio, es un entrenamiento. Si yo me abandono, bueno, no va a poder ocurrir nada de lo que estamos mencionando. Y justamente por eso, la necesidad de aprender, sin límites, ¿no? ¿Y cuáles son los registros opuestos a eso? La ignorancia, la improvisación, hago las cosas de cualquier manera, estoy ando atolondrado, caigo en los mismos errores, las repeticiones, ¿no? Y no dice otra vez estoy acá, que increíble, qué sé yo, ¿cómo me pudo pasar de nuevo? Entonces, otras palabras claves en relación a esta necesidad es el método, la ciencia, el arte, la técnica, la reflexión, la sabiduría, el perfeccionamiento. Y el principio de vida que acompaña a esto es: resolverás tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz y no cuando quieras resolverlos. No es un principio, me parece a mí por lo menos, que uno practique muy frecuentemente. Nos cuesta, me parece a mí, llegar al fondo de las cosas. Es más, muchas veces no queremos llegar. Tomamos otros caminos, porque llegar al fondo de las cosas de alguna manera hace que tú ya estés en la situación de encontrar el camino de la transformación. Necesidad de coherencia. Acá tenemos actitudes ahora bastante, ¿cómo se dice? Frecuentes, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Cinismo, por ejemplo. Todo esto se puede ver también de correlatos políticos, correlatos sociales, ¿no? Yo estoy tratando un poco el tema más en lo personal, pero todo esto tiene correlatos sociales. Por ejemplo, el aprendizaje. Hay tipos de educación que fomentan una actitud u otra actitud. Entonces, lo que estamos diciendo acá tiene esta doble dimensión de lo personal y de lo social, y habría que ver, por supuesto, cada cual la proyección que le da. La profunda depreciación de la palabra. O sea, ahora uno puede decir una cosa y después, si lo dije, no importa. Entonces, ¿cuál es el terreno de esto? Es la desconfianza. Es más, tú ya ni cuentas con el otro. O sea, ya te cansas. ¿Sí? ¿No? Es complicado. Esto es un tema fundamental porque, por ejemplo, en las sociedades tradicionales que no tienen escritura, la palabra es absolutamente fundamental para que las cosas funcionen. Ahora, ¿qué necesito un poco para resolver la necesidad de coherencia? Pues tener una escala de valores, priorizar, esto es más importante que lo otro, planificar en torno a esa priorización, evaluar cómo me va yendo en esos objetivos, en ese plan, en esa misión, una cierta organización de mi vida y de mis cosas en torno a la misión que yo estoy, ¿no?, realizando, en la que se plasma la escala de valores también. Necesito respetar acuerdos y compromisos que yo establezca también conmigo mismo. Y por supuesto con otros que comparten de repente el mismo camino que yo. Y un principio que me parece a mí concordante con esta reflexión es: ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Y pensar, sentir y actuar en la misma dirección, ¿sí? Otra necesidad también muy cercana a la que acabamos de dejar, ya no van a haber muchas, es la necesidad de paz y de meditación. Se decía hace un buen tiempo en el movimiento: lleva la paz en ti y llévala a los demás. No solamente en Navidad, sino en cada momento. Entonces, ¿qué se opone o cómo detecto yo que ando
en un estado sin paz, bueno, por el agotamiento, la alteración, la preocupación, el aturdimiento, la superficialidad, ¿no? La reactividad, o sea, reacciono desproporcionadamente a los estímulos, el miedo al vacío interior. ¿Cómo puede ser que yo no logre estar finalmente cómodo conmigo mismo? Un poco el ejercicio que hicimos, no sé si pudieron sentir un poco como que uno se conectó con lo mejor de uno. Es una cosa maravillosa estar conectado con ese centro interior, ¿no? Tan propio, yo digo, y siempre me pregunto, ¿cómo es que lo perdemos tan fácilmente? ¿Cómo es que nos olvidamos? ¿Cómo es que nos perdemos en cualquier otra cosa, por decirlo así? ¿Cómo es que no lo recuperamos? ¿No? Entonces necesitamos indudablemente descanso, intimidad, sosiego, silencio, meditación, profundidad, inspiración. Ahora bien, tenemos un modo de vida que se opone en gran medida a la resolución de esta necesidad. Se dan cuenta que las necesidades tienen que ver con condiciones sociales, económicas, políticas. No son solamente situaciones psicológicas y personales. Comprensiones dentro del nuevo humanismo que tienen que ver con esta necesidad. La real sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. Pero qué pocas veces vamos a ese fondo, ¿sí? Qué pocas veces nos tomamos el tiempo para ir a ese fondo y recibir inspiración y sentir la vida de manera distinta desde esa interioridad. Y la otra comprensión que a mí siempre me impactó mucho fueron estas palabras que están tomadas de la curación del sufrimiento, la primera explicación del fundador del movimiento humanista, en la que se dice: únicamente podrás acabar con la violencia en ti y en los demás por la fe interna y la meditación interna. Siempre me asombro por qué tenemos tan poca disposición a la meditación. Ahora, no solamente es meditar de una determinada manera, ¿y para qué? ¿Sí? Acá también hay, hay mucho engaño con este tema. ¿Por qué? Porque dentro de una cultura del individualismo, dentro de una cultura del para mí, dentro de una cultura del dinero, ¿no? Y de la mercachiflería, las verdades más nobles perecen, ¿no? O se degradan dentro de una dirección perversa y perdemos verdaderos recursos de transformación interna en función de un estado cada vez más amplio de felicidad. Otra necesidad que me parece fundamental es la de amar, ¿no? Y unirse con la vida y el universo, la naturaleza, el cuerpo, la humanidad y el espíritu. Y esto tiene que ver con cosas muy sencillas, ¿no? Desatenderse, por ejemplo, o desatender a alguien, abandonar o abandonarse. Abandonas no solamente a otra persona, abandonas ideas, nobles, ideas bellas, abandonas recuerdos nobles, bellos, abandonas hasta tus seres queridos que ya no están contigo, los dejas de recordar, los dejas de tener presente. Esto es mucho más amplio de lo que se supone, ¿sí? Por supuesto, degradar y degradarse. ¿Quién soy yo para mirar al otro de una manera o de otra manera, o sospechar de él por alguna razón, o porque se me ocurrió, o porque me parece? O sea, ¿quién me ha dado a mí ese derecho? ¿De dónde lo saco? Si no es simplemente del afán de que mi yo se sienta de alguna manera, ¿no?, rey en una época y en una cultura en donde se ha promovido la actitud individualista. Por supuesto, marginar o marginarse también es una actitud que no condice con el tema
de la necesidad de amar y unirse con la vida y el universo. No veo cómo puede ser uno feliz siquiera si es que no ama, ¿no? Y esto tiene que ver pues con cuidarse, proteger y protegerse, apreciar y apreciarse y hacer con cariño las cosas, que creo yo que tal vez es lo más sencillo, ¿no? de practicar, y también lo que olvidamos permanentemente. Y el principio de vida que va con eso es: ama la realidad que construyes y ni aun la muerte detendrá tu vuelo. Fíjense que los principios de vida no son solamente para este mundo, sino de alguna manera están ahí siempre, ¿no?, moviéndose en el contexto de una profunda fe en que la trascendencia es posible y es dable. Porque de lo contrario, nada de lo que estamos diciendo hasta acá puede tener ningún sentido. Si todo termina con la muerte, bueno, comamos y bebamos, mañana moriremos. Eso es lo consistente y lo coherente, si es que yo no creo que otra vida después de esta es posible. Y la última necesidad le he puesto como la necesidad de comunidad, ¿no? No sé si se puede distinguir el símbolo, ¿sí?, de la paz. Y por supuesto, palabras claves que evocan registros muy entrañables y muy queridos para todos nosotros, pues amistad, apertura, calidez, cercanía, comunicación, solidaridad, respeto, reciprocidad, horizontalidad, trabajo conjunto, fraternidad, ¿no? Esos son los valores que, ¿no?, tuviéramos que de alguna manera, no sé, si hubiese una lámpara, siempre digo, la lámpara de Aladino me encantó, porque tú la frotabas, la lámpara, y salían algo, cosas bellas de ahí, ¿no? ¿Ah? Y a veces me parece a mí que nos olvidamos de frotar la lámpara que nosotros tenemos para que emerjan estos sentimientos, estos registros, ¿no? Y aquí aparece uno de los pocos axiomas, uno de los pocos absolutos que hay en nuestra enseñanza. Y es el que dice: si quieres crecer, ayudarás a crecer a otros. Y esto que afirmo, estés o no de acuerdo conmigo, no admite otra salida. O sea, eso es una necesidad, ¿no? De otra manera no se puede hacer. Si yo no ayudo a crecer a otro, por más dinero que tenga, por más no sé qué, por más todas las cosas que tengo para mí, no sé qué, no, cuesta, porque uno quisiera ser feliz a la manera que a uno le parece y uno quiere. Es más, el yo de uno ha organizado las cosas para esa felicidad sin contar con el otro. O para peor, es hacer que el otro más bien esté para ti y tú no para el otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una inversión en este asunto. Por eso yo digo, ¿no?, ¿cómo no va a estar el mundo patas arriba? Nos damos cuenta que en realidad pues las cosas están invertidas. O sea, el egoísmo está elevado a la calidad de sistema de vida, de sistema económico, político y cultural. Y nosotros sentimos el embate de eso. Y nos hemos olvidado del enorme valor que tiene el sentimiento de comunidad, de estar con otros, de compartir, de integrar, de avanzar y de resolver las cosas con los otros, porque dicho sea de paso, lo más contrario a la experiencia, y me llama mucho la atención cómo se pueden generalizar actitudes, digamos, que tan simplemente uno puede detectar que son equivocadas, como el individualismo. Cuando no hay nada más vulnerable que un ser humano, que no puede andar solo, el pobre, ni desde que nace está ahí, necesita a los otros, bien cerquita. O sea, es lo social. Son nuestros hermanos, o sea, y ahora la humanidad es la que necesita que nos tratemos con el mismo cariño que nuestra madre o nuestro padre nos trató, o con el que sentimos por nuestros hermanos.
Entonces la verdad es que me sorprende mucho cómo teniendo tantos registros de desdicha en el sistema que nos ha tocado vivir, no nos es más fácil tomar en consideración la salida, ¿no? Y ya instaurar, porque nos parece, otro sistema distinto a partir de nuestra propia acción en nuestro mundo interno y también en nuestro entorno. Y nuestro principio tal vez más querido, el más universal, el más ancestral, cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas, ¿no? Y entonces, bueno, esto es como el enmarque de la campaña del buen conocimiento. Así que, ojalá, ponte creativo y exprésate. Te invitamos a participar adhiriendo a la campaña mediante fotos, videos, memes, mensajes y todo lo que se te ocurra. Únete a otros. También puedes juntarte con tus amigos para llevar a cabo una iniciativa que recoja y difunda y comparte el buen conocimiento. Intégrate. Además estás invitado a los talleres, conferencias y jornadas que se realizarán durante el 2015. Comparte en el simposio peruano y en el latinoamericano que se lleva a cabo en octubre del 2016 en Paraguay. Eso sería todo. Creo. ¿Alguna pregunta? Algo que quisieran de repente aportar, algo que recordaron mientras pasaba tantos, ¿cómo se dice? Flashes, ¿no? En general el buen conocimiento está basado en la atención permanente. ¿Es así? Sí, yo creo que reclama estar atento, ¿sí? Sí, claro. Así es. Pero mira, Paco, esa es una buena pregunta, porque, claro, uno dice atención permanente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo no nos dormimos? ¿Cómo no nos distraemos? Porque aparentemente, y está muy bien la pregunta, Paco, parecería que cuando yo relato esto uno tendría que estar siempre en 10 puntos, ¿no? Y no es así. Pero si tú de alguna manera estableces la intención e interiorizas, ¿no?, el valor de estar despierto, por ejemplo, o de estar atento. Entonces, si tú te pones eso como un objetivo, por decirlo, ¿no?, ¿qué cosa va a ocurrir? Que te vas a dar cuenta un poco más frecuentemente cuando te sales. Vas a poder regresar la siguiente vez un poco más rápido que la vez anterior. Vas a un tramo que tú le dediques a trabajar, en particular el tema atencional, te va a dotar a ti de una mejor disposición de atención. No será absoluta, pero si antes andabas por el 10, pues podrás pasar al 20, ¿no? Y si continúas y insistes, ¿no? Entonces, el proceso, pues esto no hay que verlo como ¿cómo se dice? Como, bueno, yo voy a estar de acá para acá en un salto, ¿cómo se dice? ¿No? Mortal. Que voy a llegar al otro lado, un salto cualquiera, la transmutación, pues, a la vuelta de la esquina, por decirlo así, ¿no? No. Pero ese empeño, esa insistencia, esa permanencia, muy por las buenas, esto tiene que ser muy querido, muy entrañable, muy no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, poco a poco vas estableciendo, vas escalando, ¿no? vas evolucionando. A voltear la cámara. Pero hubiera cansado de ahora con la grabando. ¿Cómo va a preparar?